Primero que nada, un saludo con todos. Hoy vamos a hablar acerca del método del cuento. El método del cuento es un método analítico utilizado en la actualidad. Este se da con los niños de segundo grado de educación general básica. Pertenece al grupo de lectoescritura. La diferencia es que este método es utilizado solo para enseñar a leer. Hay que tener en cuenta que el docente es el encargado de llevar todo el material referente, mientras que el alumno está encargado de participar. Este método cuenta con 10 pasos que a continuación vamos a mostrar con cada uno de sus ejemplos. Empezamos con el relato del cuento, que dentro de este primer paso, el docente es el encargado de relatar el cuento, el mismo que debe ser corto, con personajes interesantes y también distintos escenarios. Hay que saber que el docente debe relatar el cuento de manera expresiva y con una buena lectura. Ya. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un cuento. Es un cuento corto, el mismo que debe ser relatado por el docente hacia los alumnos. Pero este debe ser relatado a través de gestos, movimientos y una buena modulación de voz. Continuamos con la conversación sobre el cuento. Aquí se realizan preguntas acerca de lo que sucedió en el cuento. En este paso, luego de haber relatado el cuento, lo que debemos hacer a los estudiantes son preguntas. En este caso, aquí tenemos un ejemplo que nos dice qué le pasó a Max mientras viajaba, de qué color era Max, cómo se llama el marciano, cómo se llama el niño que ayudó a Max, cuál era el combustible que usaba Max en su nave y qué mensaje le enseñaron los padres a Javier. Bueno, estas preguntas se las realiza después del relato del cuento, generando un conversatorio para los alumnos y sobre todo ver que ellos hayan comprendido. Continuamos con la expresión gráfica del relato, que es donde el docente muestra una imagen en grande de lo que sucedió en el cuento. En este paso se entrega, o mejor dicho, se presenta una imagen de todo lo que sucede en el cuento. ¿Con qué razón? Que con esta razón los alumnos al observarlo tengan ya una vista previa de todo lo que transcurrió en el cuento que ya se lo relató con anterioridad. La imagen debe ser solo una y debe ser presentada a todos los alumnos por un corto periodo de tiempo para que ellos ya se hagan una idea de lo que sucede. Continuamos con la escritura en carteles de oraciones cortas que expresen el contenido del cuento. En estas se presentan oraciones en un cartel. En este paso es muy importante realizar frases cortas de todo lo que ha transcurrido en el cuento. ¿Con qué razón? Pues aquí la razón es simple. Lo que debemos hacer es acomodar las frases de manera ordenada. ¿Ya? Esto debe ser muy importante para que así los alumnos tengan un poco en cuenta de qué trata el cuento, pero de manera corta. Entonces se puede hacer uso también de flechas o algo que direccione, pero eso sí, el cuento siempre debe estar de manera ordenada. Luego tenemos la confección de álbumes con dibujos ilustrativos. Ya, en este paso es muy importante demostrar o presentar las imágenes de lo que ha sucedido en el cuento. De igual manera, estas imágenes deben ser presentadas de manera ordenada. Por ejemplo, aquí primero, esta imagen que nos dice que al marciano se quedó sin gasolina. Luego, conoció a su nuevo amigo que le ayudó. Y finalmente, él pudo volver a su planeta. Entonces aquí se presenta solo la imagen, solo las imágenes de lo que transcurre en el cuento, de manera ordenada. Pero aquí se presenta solamente imágenes, aquí no hace falta nada de texto. Bueno, como sexto paso tenemos la colocación de leyendas al pie de cada dibujo. En este paso el docente procederá a escribir frases para que los estudiantes puedan relacionarlas con las imágenes mostradas anteriormente. La actividad consiste en que el docente en la pizarra irá ubicando cada frase debajo de la imagen correspondiente. Como séptimo paso tenemos lectura por el docente del primer pasaje. En este paso el docente leerá la primera parte del cuento que hace referencia al inicio. La actividad consiste en que el docente leerá varias veces la primera parte del cuento que corresponde en este caso al inicio, para que el estudiante pueda retener la información leída. Como octavo paso tenemos la lectura por los niños mientras el maestro senda renglones.
En este paso, el docente solicitará a los niños que den sus ideas acerca de lo leído anteriormente mediante la observación de las imágenes. En esta actividad consiste en que el docente presentará imágenes a los niños para que ellos la puedan relacionar con la información dada anteriormente por el docente que corresponde a la parte inicial del cuento. Esto con la finalidad de que los niños puedan recordar con facilidad lo que decía esa parte que correspondía al inicio del cuento. Como noveno paso tenemos identificar todas y cada una de las frases de este primer pasaje. En este paso el docente dividirá en frases todo el contenido del primer pasaje. Por consiguiente, los niños repetirán lo que lee el docente. La actividad consiste en que el docente dividirá en ideas cortas la parte inicial del cuento. Por consiguiente, procederá a leerlas en frente de los niños y luego se les pedirá que ellos repitan lo leído por el docente. Esto con la finalidad de que puedan retener y asimilar la información de mejor manera, y se lo hará con cada una de las ideas expuestas. Como último paso tenemos los renglones incompletos. En este paso el docente presentará frases cortas pero incompletas para que los niños tengan que identificar las palabras que faltan. La actividad consiste en que el docente presentará frases pero incompletas, en donde se les pedirá a los niños que completen con la palabra que dé sentido a la oración. Esto se irá haciendo paulatinamente con la ayuda del docente, en donde él primero leerá la frase y se les dará la oportunidad al niño que responda con la palabra correspondiente.